Hoy en día la humanidad entera está viviendo un tiempo de mucha angustia. Si vemos, hay maldad, inseguridad, violencia, pasamos por enfermedades, por aprietos económicos. Todo esto sin duda causa mucha angustia. Pasamos por pérdida de seres queridos. Y, y esto lo deja claro la Biblia. En Marcos capítulo 13, versículo 8, ahí dice que pelearía nación contra nación, habría terremotos en un lugar tras otro, habría hambre, y dice, al final dice que todo esto sería principio de grande sufrimiento. Sin duda esto genera angustia. Y como si esto fuera poco, también la característica de las personas también generarían angustia. Porque ahí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 5 podemos ver cuál sería la característica de las personas en estos días. Dice entre ellas, dice que se amarían a sí mismas, serían arrogantes, serían desobedientes a los padres, desagradecidos, desleales, no tendrían cariño natural, no estarían dispuestos a llegar a ningún acuerdo, no tendrían autocontrol, serían feroces. Todo esto sin duda también genera angustia porque nosotros vivimos en este sistema y ver estas cosas nos genera angustia, preocupaciones. Y como si esto fuera poco, los siervos de Jehová tenemos una lucha extra. Tenemos oposición, tenemos persecución por nuestra fe, tenemos oposición quizá por familiares, por amigos, por conocidos, por la gente en general. Hasta tenemos a veces persecución por nuestros propios cónyuges. Todo esto sin duda genera mucha angustia. Y estas son preguntas importantes porque a veces el desaliento que ocasionan las pruebas pueden debilitar nuestras fuerzas de aguantar hasta el fin. Proverbio 17:17 dice, ahí dice Proverbios 27:10 dice, si te desanimas en los momentos difíciles, te faltarán las fuerzas. Y esto pasará si nosotros nos desanimamos tanto al punto que lleguen a faltarnos las fuerzas. Pero a pesar de todas estas cosas, de todas estas angustias que hoy día vemos, a los testigos de Jehová se los conoce por todo el mundo como personas felices. Pero ¿cómo podemos, hermanos, permanecer gozosos y a la vez aguantar las dificultades que este sistema nos tiene? ¿Cómo podemos permanecer gozosos y aguantar oposición, persecución? ¿Cómo podemos permanecer gozosos y aguantar a la vez las angustias que causan por pérdida de seres queridos, por enfermedades, por aprietos económicos, por accidentes, por maldad? ¿Cómo podemos permanecer gozosos a pesar de las cosas que hoy día vivimos? Bueno, solo porque por una sola cosa nosotros podemos permanecer gozosos. Y es porque, como dice el título de este discurso, ¿a quién podemos acudir en tiempo de angustia? Hay uno solo. ¿Y quién es? Jehová. A Él podemos acudir en tiempo de angustia. Jehová amorosamente nos ha suministrado lo que necesitamos para aguantar las angustias y dificultades que genera este sistema. Por eso a lo largo de la conferencia vamos a ver cómo podemos seguir confiando en Jehová y permanecer felices a pesar de las situaciones que hoy día estamos viviendo. Jehová nos ha suministrado de varias cosas para poder aguantar en este sistema y a la vez permanecer felices aguantando. David estaba pasando una situación muy angustiosa cuando escribió el Salmo 55. Y él mismo dijo la situación que estaba pasando en el versículo 4, que le vamos a leer. Salmo 55, versículo 4. David ahí estaba pasando una situación muy angustiosa. Dice, Salmo 55, versículo 4. Mi corazón está angustiado en mi interior y me invaden los temores de la muerte. Como vemos, David dice que él estaba angustiado, que le invadían los temores de la muerte. Esto fue probablemente cuando su hijo Absalón conspiró contra él y le arrebató el trono y lo quería matar. Por eso él mismo dice que le invadían los temores de la muerte. Así que nos imaginamos la angustia que debe haber sentido David en ese momento.
Su hijo, su propio hijo había conspirado contra él, le había arrebatado el trono, y no solamente eso, sino que lo quería matar. Así que vemos que la angustia que puede haber sentido David en ese momento. Pero ¿qué hizo David? Él arrojó sus cargas sobre Jehová. Miren, vamos a leer ahora el versículo 22. El Salmo 55, versículo 22. Acá dice David, arroja tu carga sobre Jehová y él te sostendrá. Jamás permitirá que caiga el justo. Acá David dice que arrojar las cargas sobre Jehová, él nos sostendría. Y en ese momento David hizo exactamente lo mismo. Arrojó sus cargas sobre Jehová y Jehová lo sostuvo. ¿Y cómo lo hizo? En oración. Nosotros hoy en día también podemos hacer exactamente lo mismo. Arrojarnos todas nuestras cargas por preocupaciones, por dificultades, por enfermedades, por la pérdida de algún ser querido. Todas esas angustias y preocupaciones que tengamos en este sistema se las podemos arrojar a Jehová en oración. Miren lo que dijo David en el Salmo 18:6. Salmo 18:6 dice, David dice, en mi angustia llamé a Jehová, a gritos seguí pidiéndole ayuda a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz, mi grito de auxilio llegaron a sus oídos. Sin duda, si nosotros hacemos igual que David, arrojamos nuestras cargas sobre Jehová en oración, vamos a hacer lo mismo que David. Nuestro grito de auxilio, nuestras oraciones sin duda van a llegar a Jehová. Y cuando nuestras oraciones lleguen a Jehová, vamos a sentir un alivio que no sentiríamos con ninguna otra cosa. Supongamos que nuestras preocupaciones las comparamos a grandes piedras que tenemos que llevar cargadas dentro de una mochila. Cada preocupación, cada angustia por este sistema se puede comparar a una piedra pesada que tenemos que llevar cargada en nuestro hombro dentro de una mochila. Supongamos que venimos de un día agotador de trabajo, de la escuela, de la predicación, y todo el día cargando esta mochila. Aparte de las cosas que tenemos que hacer el día, cargar esta mochila pesadísima. Estamos yendo para nuestra casa y viene un amigo y nos dice, vení, subí el auto que yo te llevo, para que no tengas que llevar esa carga vos. Nos subimos al auto, bajamos esa pesada carga que tenemos en los hombros. Qué alivio sentimos, ¿verdad? Que si tenemos todo el día una carga pesada en nuestros hombros, es como que se nos duermen las espaldas, se nos duermen los hombros. Qué alivio sentimos cuando la bajamos y descargamos ese peso. Bueno, el alivio que vamos a sentir cuando le abrimos el corazón a Jehová y dejamos nuestras preocupaciones sobre Él, ni se compara a eso. El alivio que vamos a sentir sería mucho mayor. Por eso orémosle a Jehová y dejemos todas nuestras cargas por preocupaciones, angustia sobre Jehová. Pero cuidado, hermanos. Quizá a veces le oramos a Jehová, le decimos todo lo que nos preocupa, pero no le dejamos por completo nuestras cargas sobre Él. Quizá nos seguimos preocupando más de lo que deberíamos en esas cosas. Supongamos ahora que nos subimos a este auto de este amigo, pero no bajamos la mochila de nuestros hombros. Sentimos alivio, sí, porque ya no vamos más caminando, vamos en auto. El peso se comparte entre nuestra espalda y el auto. Así que sentimos alivio, sí, sentimos bastante alivio. Pero ¿sentimos el alivio total? Lógicamente no. Eso mismo puede pasar si nosotros le oramos a Jehová, pero no dejamos nuestras cargas sobre Él, sino que seguimos llevando ciertas cargas a nuestras espaldas. Si nosotros le oramos a Jehová y dejamos nuestra carga por completo sobre Él, vamos a sentir un alivio sin igual. Y en esto hay ejemplos bíblicos. Y uno que encontramos en la Biblia es el ejemplo de Ana. El ejemplo de Ana lo encontramos, el relato este lo encontramos en 1 Samuel capítulo 1, del versículo 4 en adelante habla de Ana. ¿Quién era Ana? Bueno, Ana estaba casada con Elcana, pero ella no podía tener hijos. Y en ese momento, no tener hijos en esa época era muy doloroso para una mujer. Es más, le tenía que dejar descendencia a su esposo. Así que el esposo podía casarse con una segunda esposa porque él tenía que tener descendencia. Así que Elcana hizo eso. Se tuvo una segunda esposa que era Penina.
Así que ya de por sí, el dolor que haber sentido Ana no poder tener hijo, algo muy doloroso para ella. Ahora su esposo se casa con una segunda esposa. Más dolor para Ana, más angustia para Ana. Esta segunda esposa tiene hijos y ahora se le burla a Ana porque ella no puede tener hijos. Imaginemos la angustia y el dolor que ha sentido Ana en ese momento. Dice que ni podía comer de la angustia que tenía. Ahora vamos a leer el versículo de 1 Samuel capítulo 1, el versículo 10 en adelante. Dice que Ana va a orarle a Jehová y esto es lo que le dice. Versículo 10 en adelante. Dice, pero a Ana le dio una... Versículo 10 en adelante, ya estaba leyendo el principio. Ana, profundamente angustiada, se puso a orarle a Jehová y no podía dejar de llorar. Le hizo este voto. Oh Jehová de los ejércitos, mira lo mucho que estoy sufriendo. Si te acuerdas de esta sierva tuya y no te olvidas de mí y me das un hijo varón, yo te lo entregaré, Jehová, para que te sirva toda la vida y nunca se le cortará el pelo. Ella estuvo allí orándole a Jehová un buen rato mientras Elí observaba cómo movía los labios. Ana estaba hablando para sus adentros. Los labios temblaban, pero no se oía su voz. Por eso Elí creyó que estaba borracha. Así que Elí le dijo, ¿hasta cuándo seguirás borracha? Deja ya de beber vino. Ana le respondió, no, señor mío, no he bebido ni vino ni ninguna otra bebida alcohólica. Es que estoy sufriendo mucho y por eso estoy abriendo mi corazón a Jehová. No me tomes por una mujer despreciable. Si he estado hablando así todo este tiempo es porque siento una gran angustia y un profundo dolor. Entonces Elí le dijo, vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Y ella le contestó, que esta sierva tuya tenga tu favor. Entonces se fue y comió y la tristeza desapareció de su cara. Vemos cuánto estaba sufriendo Ana, dice que en el versículo 10 dice que ella no podía parar de llorar mientras le oraba a Jehová. Era tanto la angustia que tenía Ana, dice que cuando la vio Eli pensaba que estaba borracha, dice que sus labios se movían, temblaban, pero no salía su voz. Cuando Eli le dice que dejara de beber vino, ella le dice que no, que estaba así porque era tanta la angustia, el sufrimiento, que le estaba abriendo su corazón por completo a Jehová. Ana en ese momento le estaba dejando todas sus cargas de angustia sobre Jehová. Y vemos el resultado al final, en el versículo 18, dice cuando ella se fue, dice que cuando volvió, comió algo que no estaba haciendo anteriormente y dice que la tristeza desapareció de su cara. ¿Pero había cambiado la situación de Ana en ese momento? No, para nada. Ella tenía que volver a su casa, seguía sin tener hijos, seguía teniendo que soportar a la otra esposa de Elcana. Ella seguramente, Penina se seguía burlando de Ana. Su situación no había cambiado para nada en ese momento. Pero que sí había cambiado Ana, porque Ana había dejado todas sus angustias sobre Jehová, por completo. Por eso dice que la tristeza desapareció de su cara. Y ese mismo alivio podemos sentir nosotros si le oramos a Jehová, le decimos todas nuestras preocupaciones y dejamos nuestras cargas sobre Él. Ese mismo alivio que sintió Ana, podemos sentir nosotros hoy día. Pero quizás si le oramos a Jehová, pero no le queremos orar a Jehová, pero no nos salen las palabras. Estamos tan angustiados porque hay cosas como la pérdida de un ser querido, como enfermedades graves, que son tan dolorosas que a veces nos causan que no le podemos orar a Jehová. Le queremos orar, le queremos expresar lo que sentimos, pero no sale nada. Bueno, en esos momentos Jehová sabe bien lo que nosotros estamos sufriendo. Sabe que tenemos la intención de orarle y no podemos. El Salmo, vamos a darle lectura al Salmo 34:18. Salmo 34:18 dice, Jehová está cerca de los que tienen el corazón destrozado, salva a los que están hundidos en el desánimo. Jehová sabe bien
lo que estamos sufriendo, sabe, estás bien cerca de cada uno de nosotros. Aunque nosotros no podamos orarle porque estamos sufriendo tanto, Jehová sabe lo que estamos pasando. Y Jehová sin duda salva a cada uno de sus siervos. También otra cosa que utiliza Jehová para que nosotros podamos sobrellevar las angustias es el Espíritu Santo. Él mediante su Espíritu Santo nos puede ayudar a sobrellevar nuestras angustias. Jesús prometió a su discípulo en Juan capítulo 14, versículo 16, que el Espíritu Santo oraría como ayudante o como consolador para siempre. Si nosotros le pedimos a Jehová su ayuda, le pedimos a Jehová su Espíritu Santo mediante la oración, sin duda Jehová amorosamente nos va a dar su Espíritu Santo para que podamos sobrellevar la situación que estemos pasando, sobrellevar la angustia que estemos teniendo en ese momento. Y también Jehová utiliza otras cosas para que nosotros podamos sobrellevar o que otros medios de consuelo para nosotros. Y eso es a nuestros hermanos espirituales. A nuestros hermanos en la fe, Jehová lo utiliza y nos utiliza a nosotros para nuestros hermanos para consolarnos en esa situación. El Proverbio 17:17 dice, el verdadero amigo ama en todo momento y es un hermano en tiempo de angustia. Y la verdad que es así. Nuestros hermanos espirituales a veces son más que hermanos carnales. Nuestros hermanos espirituales nos pueden consolar, apoyar y saben bien muchas veces la situación que estamos pasando. Por eso Jehová utiliza a estos hermanos para que nos consuelen, nos animen y nos apoyen en nuestros momentos difíciles, en nuestros momentos de angustia. Jehová usa eso tanto ahora como lo usó en el pasado. Y Pablo lo vio bien a esto. Pablo estaba pasando por una situación muy difícil, sufriendo, y él vio la mano de Jehová mediante los hermanos. Miren, vamos a leer 2 de Corintios capítulo 7, versículo 5 al 7. Ahí dice, la verdad es que cuando llegamos a Macedonia no tuvimos alivio, sino que seguimos pasando por todo tipo de sufrimiento. Había luchas afuera y temores adentro. Pero Dios, que consuela a los desanimados, nos consoló con la presencia de Tito. Y no solo con la presencia, con su presencia, sino también con el consuelo que recibió gracias a ustedes. Él nos habló de lo mucho que querían verme, de su profunda tristeza y de su gran preocupación por mí. Y eso me alegró todavía más. Como vemos, Pablo dice cuando llegó a Macedonia, dice que no tuvieron alivio, que estaban pasando por todo tipo de sufrimiento, tenían luchas adentro, temores afuera. Pero el versículo 6 dice, pero Dios, que consuela a los desanimados, ¿lo consoló con qué? Con la presencia de su hermano Tito. Y no solo con la presencia de Tito, sino dice con lo que Tito le venía diciendo del consuelo que recibió de los hermanos de Corintio. Dice que la preocupación que ellos sentían, la tristeza que tenían por Pablo, dice que eso lo animó todavía más. Dice que al final del versículo 7 dice, eso me alegró todavía más. Y eso mismo hoy día podemos nosotros experimentar. Y seguramente lo hemos hecho. Nuestros hermanos están ahí, siempre disponibles, y estamos, y deberíamos estar para nuestros hermanos espirituales, apoyarlo y consolarlo en esos momentos difíciles. Un ejemplo de la actualidad dice, Poppy, una hermana de poco más de 20 años, dice, se sentía frustrada por causa de una situación dolorosa en la familia debido a la falta de comunicación franca con su padre. Después de desahogarse hablando con un anciano y su esposa, ella le escribió, muchas gracias por dedicar tiempo a escucharme. No se imaginan cuánto significa para mí su interés. Agradezco a Jehová el que me haya provisto personas en las que confiar y con quienes hablar. Sin duda, como en el caso de esta hermana, nosotros
Seguramente si hemos pasado por alguna situación dolorosa, angustiosa, y que si no la hemos pasado la vamos a pasar sí o sí en este sistema, vamos a poder ver cómo los hermanos nos pueden consolar, como ella dice, gracias a Jehová tuve hermanos en quienes hablé y quien me pudieron escuchar, quienes nos consuelan continuamente cuando estamos pasando por alguna situación dolorosa. Y la verdad que es así, y eso lo podemos ver. Y nosotros también podríamos dejar que Jehová nos utilice para consolar a nuestros hermanos. Otra cosa que Jehová utiliza para que nosotros sobrellevemos la angustia y las preocupaciones es las reuniones. Las reuniones como la que podemos disfrutar hoy día. ¿Cómo nos pueden ayudar las reuniones? Con algún tema. Nos pueden consolar con algún tema. Con algún comentario de alguno de nuestros hermanos. También podemos recibir consuelo. Jehová puede utilizar estas cosas para consolarnos y por supuesto también, como dijimos recién, con nuestros hermanos espirituales, con las conversaciones que podamos tener acá en el salón, podemos recibir mucho consuelo. Muchas veces cuando estamos pasando por una situación angustiosa, cuando estamos preocupados, cuando estamos pasando por enfermedades quizás o por alguna otra situación, a veces nos desanimamos al punto de no querer asistir a las reuniones o que se nos hace muy difícil poder asistir a las reuniones. Resistamos esa tentación de aislarnos, porque Jehová utiliza las reuniones para consolarnos y animarnos. Es normal sentirnos a veces tan desanimados o no tener energía para estar con nadie. No porque tengamos algo contra algún hermano, no, porque a veces queremos estar solos, pero resistamos ese deseo de estar solos y esforcémonos por asistir a las reuniones, porque es un medio que Jehová utiliza para demostrarnos su amor. Tanto como utiliza a nuestros hermanos para demostrar su amor Jehová hacia nosotros, las reuniones también es un medio que utiliza para consolarnos y para demostrarnos su amor. Por eso, resistamos el deseo de aislarnos. Jehová se interesa por cada uno de nosotros. Jehová quiere que todos recibamos su amor. Y por eso debemos pensar bien que en realidad nada nos puede alejar del amor de Jehová. No hay dificultad que nos pueda alejar del amor de Jehová. Solo nosotros nos podemos alejar del amor de Jehová. Y esto Pablo lo dejó bien claro, que nada nos puede alejar del amor de Jehová. En Romanos capítulo 8, versículo 35. Ahí Pablo dice en el capítulo 8 de Romanos, versículo 35, dice, ¿quién va a separarnos del amor del Cristo o del amor de Jehová mediante Cristo? ¿Las dificultades? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? ¿Qué nos puede separar del amor de Jehová? ¿Alguna de estas cosas? ¿Las dificultades? ¿La persecución? ¿Aprietos económicos, enfermedades? ¿Maldad? ¿Inseguridad? ¿Algo de esto nos puede separar del amor de Jehová? Pablo dejó bien claro que no. Si nosotros estamos pasando por una o más de estas situaciones, Pablo nos confirma que nada nos puede separar del amor de Jehová. Miren, vamos a leer el versículo 39 y 38 y 39. Dice, porque estoy convencido de que ni vida, ni muerte, ni ángel, ni gobierno, ni cosa presente, ni cosa futura, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Como vemos, Pablo acá confirma bien que nada, nada, hermanos, de este sistema nos puede alejar del amor de Jehová. Solo nosotros podemos alejarnos del amor de Jehová. Por eso, a veces debemos evitar esos pensamientos negativos, esos pensamientos que a veces tenemos que estamos sufriendo emocionalmente,
que a veces las angustias, como decíamos antes, hacen que tengamos desánimo, depresión. Debemos evitar pensar que el desánimo, la depresión o el no querer venir a veces a las reuniones es que estamos enfermos espiritualmente. Debemos evitar eso, porque no es así. Y Jehová sabe bien que las angustias que hoy día estamos pasando pueden generar depresión, pueden generar que nos podamos aislar. Por eso debemos evitar el pensar que nuestra situación, nuestro ánimo, depende o es causa de que estamos enfermos espiritualmente. Y también nosotros debemos evitar ver a alguno de nuestros hermanos que está pasando por una situación así, que está enfermo espiritualmente. Debemos evitar eso. Todo lo contrario, Pablo nos exhortó a que ayudáramos a estos hermanos. Ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14 dice, por otra parte, hermanos, se les rogamos que adviertan a los disciplinados, consuelen a los débiles, consuelen a los deprimidos, apoyen a los débiles y sean pacientes con todos. Eso es lo que debemos hacer nosotros cuando uno de nuestros hermanos está desanimado o pelea o tiene lucha contra el desánimo. Debemos hacer lo que dijo Pablo, consolar a los deprimidos, apoyar a los débiles y ser paciente con todos. En esas situaciones que ellos más nos necesitan, ahí deberíamos estar nosotros para ayudarnos y consolarnos. Por eso, como decíamos recién, Jehová está bien al tanto de todo. Perdón. Jehová está bien al tanto de todo lo que hoy día estamos pasando, de la angustia que hoy día tenemos que soportar. Y Él nos hace una hermosa promesa o nos ayuda a que nos fijemos en cosas que realmente valen la pena. Mire, vamos a leer 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18 dice, mientras mantengamos la vista fija en las cosas que no se ven y no en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Todas las cosas que hoy se ven, que es la angustia, que estamos pasando por alguna enfermedad, por la pérdida de algún ser querido, por maldad, aprietos económicos, por todas las cosas que hoy día nos causan esta angustia y preocupaciones que hoy día vemos, son las cosas que hoy se ven. ¿Pero qué son? Jehová dice que son temporales. Pero las cosas que no se ven, las promesas de Jehová, lo que Él nos promete, el nuevo mundo, sin maldad, sin sufrimiento, con nuestros seres queridos, sin preocuparnos por el alimento, viendo a nuestros seres queridos resucitando, esas cosas que no se ven son eternas. Por eso Jehová quiere que nos concentremos en esas cosas. Y Jehová sabe, como dijimos, Jehová sabe bien por lo que hoy día estamos pasando y Él cariñosamente sabe y comprende nuestras situaciones. En Santiago capítulo 5, versículo 11, ahí dice, ahí habla de Job y dice, miren, consideramos felices los que han aguantado. Ustedes han oído del aguante de Job y han visto lo que al final Jehová hizo por él. Así que saben que Jehová es muy cariñoso y misericordioso. Jehová vio bien el aguante de Job en esas dificultades que él tuvo y que fueron muy graves. Y Jehová lo recompensó por ello. Por eso Jehová nos recompensa a nosotros por aguantar día tras día en este sistema lleno de maldad, de angustia que tenemos que soportar. Y Jehová nos hace una hermosa promesa porque Él es muy cariñoso. Y esa promesa la encontramos en el Salmo 37, 39. Dice, la salvación de los justos viene de Jehová. Él es su fortaleza en tiempo de angustia. Sí, hermanos, Jehová es nuestra fortaleza en tiempo de angustia.
Así, como dice el título de esta conferencia, ¿a quién podemos acudir en tiempo de angustia? A Jehová, porque Él es nuestra fortaleza en tiempo de angustia. Y Jehová, como vimos a lo largo de esta conferencia, Jehová nos ha suministrado muchas cosas para que nosotros podamos sobrellevar las angustias. Y entre ellas está la oración. Nosotros podemos dejarle nuestras cargas por completo sobre Él y Jehová nos va a sostener igual que lo hizo con Ana. También nos da su Espíritu Santo para que nosotros podamos sobrellevar las angustias. También da a nuestros hermanos espirituales para que nos consuelen, nos animen, nos apoyen y nosotros también podamos consolar a nuestros hermanos. Nos dan las reuniones y entre otras cosas. Todo esto Jehová nos da porque Él es el único en quien deberíamos acudir en tiempo de angustia. Jehová es nuestra plaza fuerte, nuestro refugio seguro y nuestro libertador.